Hola a todos, hoy vamos a ver la segunda parte de el módulo de retoque. En la primera parte vimos cómo hacer la separación de frecuencias. Vamos a dejarlo como estaba en el último vídeo. Vimos cómo hacer la separación de frecuencias, vimos para qué servía este botón, que es para activar la vista de las diferentes frecuencias. Estas son las frecuencias más bajas, y conforme vamos subiendo, pues los detalles más finos, las frecuencias más altas. Esta es la imagen residual. En teoría aquí solamente hay color, y esta negra es la imagen original. Bien. Os dejo enlazado aquí dos vídeos donde explico el uso de estas figuras, cómo se realizan estas figuras. Si tenéis algún problema sobre cómo dibujar, o los círculos, o la elipse, o qué significa cada uno de estas figuras, pues iros a esos vídeos, que ahí lo explico claramente. Bien, vamos a ver ahora las diferentes herramientas que tenemos para el retoque de las fotografías. Bien, estas herramientas están aquí en donde pone algoritmos. Bien, la primera herramienta es la herramienta de saneado. Esta herramienta de saneado y la siguiente herramienta, que es la herramienta de clonado, son muy parecidas. Las dos realizan un clonado de un origen en un destino. Sin embargo, la herramienta de clonado lo hace tal cual, copiando el origen al destino, nada más. Y sin embargo, la herramienta de saneado lo que hace, aparte de copiar el origen al destino, es adecuar la luminosidad del destino. Entonces, normalmente siempre la que vamos a utilizar es la herramienta de saneado. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, si yo, por ejemplo, en la parte de la primera parte de textura, fijaros que yo, por ejemplo, en la parte esta voy a dibujar un círculo. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, fijaros, si yo hago un clic nada más, veis que el destino, o sea, perdón, el origen de clonación, o de saneado en este caso, lo elige el programa con un algoritmo determinado. Sin embargo, fijaros, yo para borrar la figura, clic derecho, bien, ya he borrado la figura, yo puedo dibujar el círculo, y si hago clic y sin soltar el ratón arrastro, fijaros que yo puedo elegir el origen de clonación. ¿Lo veis? Ahora he elegido el origen de clonación. Fijaros que aposta he cogido pues un origen de clonación que no tiene nada que ver. Sin embargo, si vamos a la imagen final, veis que la textura prácticamente pues no se ha visto afectado. Efectivamente, como lo hemos hecho en la zona de textura, no en la zona de color, seguimos teniendo aquí la manchita de color, pero la textura no se ha visto afectada. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a borrar esta figura y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de con saneado, vamos a hacerlo con la herramienta de clonado.
vamos a elegir el mismo círculo, vamos a coger una zona de degradado aquí y vamos a hacer lo mismo. Pinchamos y arrastramos más o menos al mismo sitio. Bueno, pues aquí veis que el clonado lo que hace es más brusco, fijaros, si yo pongo aquí en esta rayita, pues fijaros que se nota aquí la raya esta, porque lo hace bastante más brusco. Si esto mismo lo hacemos, vamos a borrar de aquí, vamos a trabajar ahora, en vez de en la zona de textura, vamos a trabajar en la imagen residual, en la zona de color, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Fijaros, si yo con la herramienta de saneado cojo aquí un círculo y, por ejemplo, arrastro y suelto por aquí, que tiene una iluminación bastante más oscura, veis que sin embargo, pues aquí no se ve más oscuro, aunque yo he cogido el origen de aquí. Si yo, por ejemplo, en vez de hacerlo con la herramienta de saneado, lo hago con la herramienta de clonado, y lo mismo, cojo el mismo círculo y cojo la textura de aquí, veis que el cambio es mucho mayor. El clonado lo que hace es una copia exacta del origen en el destino, y sin embargo el saneado no. El saneado lo que hace es adecuar el origen, el destino al origen, o el origen al destino. Bien, vamos a verlo otra vez con la herramienta de saneado. Dibujamos el círculo y aunque cojamos esta zona más oscura, veis que trabaja bastante mejor. ¿Vale? Entonces, a no ser que lo que queramos es un clonado exacto del origen al destino, lo ideal es trabajar siempre con la herramienta de saneado en vez de la de clonado. Cuando son PECAR de este tipo, lo que pide esta herramienta de retoque es pues el círculo y con el saneado. Cuando tenemos que quitar pues varias pecas, varias manchitas de la piel, y en muchos sitios, pues es mucho más fácil trabajar del modo que os voy a decir. Fijaros, en el modo normal vamos a quitar el mostrar la escala de la undícula para que se vea la imagen original. Veis que estoy trabajando aquí en la imagen residual. Vamos a coger la herramienta círculo, que es la más habitual en estos casos. Vamos a poner una zona de degradado un poquito más grande, y fijaros que si yo pincho y arrastro, suelto, automáticamente me ha pasado a la herramienta de edición, donde yo puedo editar el origen de clonado, mover el destino o cambiar pues la zona de degradado o la opacidad, etcétera, etcétera. Pero si yo lo que tengo que trabajar es con muchos círculos de este tipo, pues es un poco tedioso el trabajar de esta manera. Entonces, para poder retocar rápidamente, muy rápidamente, todas estas pecas y todas estas manchitas de la piel, lo que vamos a hacer es, en vez de dar un clic en el círculo, lo que vamos a hacer es dar un control, apretar la tecla control y hacer un clic. Fijaros que ahora,
cuando yo pincho y arrastro y suelto, veis que sigo teniendo la herramienta círculo para volver otra vez a dibujar los círculos correspondientes para ir quitando las manchitas. Me puedo servir de la parte esta de aquí, de la parte superior izquierda, para moverme por la foto. Incluso puedo hacer este más grande. Vamos a ponernos aquí en el cuello. Vamos a irnos por aquí, por este lado. Aquí vamos a hacer el círculo más grande. Y con esto pues vamos recorriendo, pues toda la imagen, retocando pues toda la fotografía. Fijaros que la herramienta más importante, se puede decir, cuando nosotros trabajamos con el retoque, la mayoría de las veces, como vamos a funcionar, es siempre con el algoritmo de saneado y con la herramienta, normalmente la herramienta de círculo. ¿Vale? Bien, una vez que terminamos de retocar más o menos, vamos a irnos para la parte de la frente, que tenemos aquí algunas manchitas más. Veis que de esta manera, siempre que tengamos que apretemos el control antes de elegir la figura correspondiente, pues no nos va a saltar al modo de edición cada vez que hagamos una figura, y para esto pues es bastante útil. Vale, una vez que terminemos ya, pues lo que podemos hacer es irnos al modo de edición, que es este último icono que tenemos aquí a la derecha del todo, y aquí fijaros que ya nos aparecen todos los circulitos que he hecho. Los diferentes circulitos pues nos aparecen aquí en la figura. Bueno, pues todo el retoque. Si se nos ha olvidado algo, pues bueno, pues podemos otra vez irnos al círculo y volver otra vez a retocar esas partes que se nos han pasado. ¿Vale? Bien. Cuando son poquitos, pues no merece la pena el apretar el control. Simplemente, pues si son un par de ellos. Ahora, cuando son muchos, pues sí es útil ir a apretar el control cuando activamos la figura, para que no nos salte al modo de edición. Bien, acordaros que no hay que tener apretado el control siempre. Es únicamente apretar control, elegir la figura, ya podemos soltar control y ya no nos va a saltar al modo de edición cada vez que hagamos una figura. Bien. Vale, vamos a ver más cosas. Fijaros, por ejemplo, en esta figura de aquí, vamos a quitar este círculo de aquí, perdón, este no era, control Z, vale, vamos a irnos aquí, era este, bueno, vamos a quitar este circulito de aquí y vamos a analizar, que esto es una cosa que siempre deberíamos hacer antes de empezar a retocar, es las figuras o los pecas que hay, en qué parte de las diferentes ondículas, de las diferentes frecuencias, tenemos
distorsión de esa peca o de ese defecto. Bien, fijaros, voy a activar otra vez la herramienta de la escala de ondícula para ver cada una de las ondículas. Vemos que en esta peca de aquí, pues en la parte de color tenemos distorsión, veis que esto es más oscuro, esto es evidente, pero fijaros que en la parte de las texturas más gruesas, veis que también tenemos aquí una mancha. Incluso si nos vamos a la siguiente, vemos que también aparece algo de la textura esta, y incluso aquí nos aparece algo de la textura. Fijaros que aquí aparece algo de la textura. Ya en lo más fino, pues prácticamente no se nota. Bien, entonces, para corregir esta peca completamente, aunque en muchos casos no hace falta, porque fijaros que si yo esto simplemente me voy aquí a la zona, a la imagen residual, que es la zona de color, y pincho aquí un círculo y arrastro, pues bueno, pues prácticamente la peca ha desaparecido. Se nota aquí un cierto tono, que es la parte que hay en las escalas de ondícula más altas, pero prácticamente no se nota. Muchas veces nos puede valer con esto. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que haríamos si con esto no nos vale. Bien, lo que tendríamos que hacer es irnos a cada una, vamos a mostrar esta escala, irnos a cada una de las diferentes escalas, de las diferentes frecuencias, irnos al circulito y clonarlo también en esta escala. Nos vamos a esta escala y aquí deberíamos también clonar el circulito, y así, pues aquí, pues también clonar aquí, y ya lo tendríamos. Ya si nos vamos a la imagen original, veis que ya ha desaparecido tanto el color como los errores de textura que había aquí. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer esto en cada uno de los de las frecuencias? Aquí, porque solamente tenemos 3, pero figuraros que tenemos 5 o 6. Sería un poquito pesado el tener que ir por cada uno de las frecuencias e ir corrigiendo. Entonces vamos a quitar estos círculos que hemos hecho de las diferentes frecuencias, y vemos cómo tenemos que funcionar. Bien, lo que nosotros podemos hacer es dibujar un círculo o una figura, pero que afecte no solamente a esta frecuencia, sino a frecuencias más altas. Para eso, lo que tenemos es este deslizador de aquí arriba. Por defecto, este deslizador de arriba está en la figura original, y esto quiere decir que las figuras que hagamos aquí en esta frecuencia solamente van a afectar a esa frecuencia. Pero fijaros, si yo esto lo muevo, fijaros que yo lo he puesto aquí en esta gama, y aquí se han quedado estas, desde donde yo estoy señalando, de donde yo esto lo tengo seleccionado, hasta donde está el cursorcito este de aquí arriba, veis que están como en color amarillo. Esto lo que quiere decir es que si yo dibujo una figura aquí, va a afectar a esta frecuencia, a esta y a esta. Entonces, además, fijaros que se ven en el visor de frecuencias, se ven mezcladas las diferentes frecuencias.
Fijaros, si yo esto lo vuelvo a poner a 0, veis que solamente veo las frecuencias más bajas, y sin embargo, si yo lo coloco aquí, veis que vemos frecuencias bajas y frecuencias más altas. Vemos mezclados las tres casillas estas de frecuencia. Si yo ahora dibujara un círculo y clonara, perdón, o lo saneara, bien, este círculo afectaría tanto aquí, como aquí, como aquí, a todas esas frecuencias, con lo cual ya lo tendríamos corregido perfectamente con un solo círculo. ¿Lo veis? Cuando nosotros queremos afectar a más de una frecuencia, lo que tenemos que hacer es abarcar, seleccionar la frecuencia más baja y después con el cursor seleccionar la frecuencia más alta. Si lo hubiésemos puesto aquí, pues afectaría tanto a esta frecuencia como a esta, como a esta, como a esta. Cuidado porque funciona siempre dibujando en la frecuencia más baja. Si yo dibujo aquí, veis que ahora tengo seleccionada esta frecuencia de en medio, si yo hago una figura aquí, afectaría a esta y a la más baja, pero no a esta. Siempre afecta de donde nosotros tengamos seleccionado hacia la izquierda hasta donde nosotros tengamos el cursor de aquí arriba, a no ser que el cursor lo tengamos aquí y entonces ya no haya mezcla ninguno. Cada figura va a su frecuencia correspondiente. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver otro tipo de corrección. Vamos a irnos a esta parte de arriba y vemos que aquí la chica pues tiene una cicatriz. Esta cicatriz vamos a analizarla, vamos a activar las diferentes frecuencias. Vemos que aquí en la imagen residual tenemos cambios en la sombra y en la iluminación de la cicatriz. Tenemos aquí claramente marca, tenemos aquí claramente también marca y aquí prácticamente ya no tenemos marca ninguna. Vamos a ver, lo que no se puede hacer, como hemos visto antes, es si yo digo, bueno, como solamente tengo marca en estas dos frecuencias, marco la segunda frecuencia con el cursor, dibujo aquí y afectará a estas tres. No, la imagen residual va aparte. La imagen residual va aparte. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Bien, lo primero que vamos a hacer es corregir en las dos frecuencias donde tenemos este defecto más grande. Como es un defecto que cubre una zona, aquí con la herramienta círculo no nos valdría, tendríamos que ir a la herramienta, a la herramienta pincel puede valer, simplemente poniendo un pincel lo suficientemente gordo para que cubra toda la cicatriz, pintaríamos una línea aquí y nos valdría. Yo particularmente siempre prefiero la herramienta ruta, porque aquí yo puedo dibujar más o menos todo el contorno. Vamos a hacerlo, vamos a irnos a crear una ruta que abarque toda la cicatriz. Vamos a coger este granito de acá abajo ya
de paso. Y ya lo tenemos. Bien, vamos a elegir el origen de clonación. Aquí, más o menos. O aquí, esto ya es cuestión de ir probando. Bien, aquí podría valer, más o menos. Y vamos a ver, veis que esta figura ahora mismo está afectando a estos dos canales, a estas dos frecuencias. Si vemos la imagen original, vemos que todavía tenemos aquí un problema en la imagen residual. Veis que aquí tenemos un problema. Bueno, pues podríamos hacerlo de dos maneras. Una manera típica de hacerlo sería elegir, por ejemplo, la misma herramienta esta de saneado, y dibujar pues una ruta parecida aquí. Vamos a hacerlo más burdamente. Vamos a elegir un origen de clonación, más o menos, y ya lo tendríamos. ¿Lo veis? Ya prácticamente estaría corregida la cicatriz. Vamos a verlo de otras maneras que se pueden hacer. Vamos a ir otra vez, vamos a borrar esta parte. Bueno, pues otra manera que se puede hacer es aquí, con la herramienta de llenado. Perdón, con la herramienta de llenado se podría hacer. La herramienta de llenado lo que nos hace es llenar la parte que nosotros dibujemos. Vamos a, en este caso, a hacer un trazo. ¿Lo veis? Aquí lo que hace es, mirar, cuando yo elijo la herramienta de llenado, aquí en la parte de abajo, veis que me aparecen dos modos. Un modo que es el modo de relleno, que es el modo de borrar, por eso ha aparecido este borrón negro, pero también puedo poner un modo de color. Y aquí elegir el color. El color lo puedo elegir directamente de esta paleta o lo puedo elegir con el cuentagotas. Fijaros, si yo cojo el cuentagotas y elijo un color de esta parte, un color parecido a la zona donde estoy rellenando, veis que si yo entro ya en la parte de en la imagen completa, ya veis que prácticamente ha desaparecido con la herramienta de relleno. Lo que hemos hecho es rellenar la figura, la hemos rellenado con un color, la hemos rellenado con un color determinado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es otro método, porque con este relleno, fijaros que aquí nos aparece pues un poquito. La textura sí está bien, porque la textura afecta al clonado que hemos hecho aquí o al saneado que hemos hecho aquí en las dos frecuencias de aquí, con lo cual aquí tenemos textura, pero veis que aparece como una especie de mancha de color, sobre todo si alejamos, veis que aparece una mancha de color porque el color de aquí no es uniforme. Entonces vamos a solucionar esto. Vamos a ponernos aquí, vamos a borrar esta figura y vamos a utilizar otro método. Este otro método es el siguiente que nos aparece, la herramienta que nos aparece aquí, que es la herramienta de desenfocado. Y esta viene muy bien para estos casos
porque al fin y al cabo, si os fijáis, la imagen residual no es ni más ni menos que la imagen normal, pero con un cierto desenfoque. Entonces, si nosotros aplicamos un desenfoque en esta área, pues nos quedará bastante mejor. Vamos a verlo. Elegimos la herramienta de desenfocado, vemos que aquí nos aparece la figura seleccionada, nos aparece el tipo de desenfoque. Podemos elegir o desenfoque gaussiano o rejilla bilateral. Normalmente, en la mayoría de los casos, se utiliza el desenfoque gaussiano, y después aquí tenemos el radio de desenfoque. Vamos a verlo primero. Vamos a utilizar, por ejemplo, la herramienta de lápiz también. Vamos a dibujar aquí una figura, y bien, vamos a irnos aquí y vemos que prácticamente está hecho. Fijaros que conforme yo aumente el radio de desenfoque, pues va desapareciendo un poco más. Aquí lo que tendría que haber hecho es hacer la figura la figura un poco más grande. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Vamos a utilizar el lápiz, pero con un lápiz mucho más grande. Vamos a dibujar aquí, ahí, y ahora ya, si nos vamos a la imagen total, ya vemos que se nota bastante menos. Bueno, pues esto es más o menos lo que os tenía que contar de la herramienta esta de retoque. Bien, otras cosas que tenemos por aquí es lo siguiente. Fijaros, voy a hacer la figura esta más, el zoom más corto, y vamos a ver lo que nos falta de ver por aquí. Bien, veis que la primera, este icono de aquí ya lo habíamos visto. Bien, este último icono de aquí lo que hace es, cuando nosotros elegimos una frecuencia determinada, lo que nos indica, lo que nos muestra es todas las figuras que tenemos en esa frecuencia como máscara. ¿Lo veis? Nos aparece en amarillo, aparece la figura en blanco y negro, y en amarillo, que nos indica bastante mejor, porque, hombre, otra forma de verlo es simplemente activar aquí la edición. Si activamos la edición, pues vemos aquí todos los puntitos, pero bueno, aquí pues se nos puede escapar algún punto, y sin embargo, si nosotros marcamos aquí, pues quedan bastante más evidentes todos los puntos que se han utilizado. Vale. Otra herramienta también útil es la herramienta esta de desactivar temporalmente las figuras. Esto es simplemente para ver el antes y el después. Fijaros, yo aquí desactivo y veo el antes y el después. Con esto pues se puede ver claramente pues todo como estaba antes, la foto, y cómo estaba después. Bien, los otros dos iconos de aquí sirven para, si nosotros, por ejemplo, después de estar empezando a hacer figuras, yo, por ejemplo, digo, bueno, pues en vez de separar en 4 escalas, como están aquí, pues lo necesitaría separar en 5. Y me voy aquí y separo una escala más. Sin embargo, fijaros que ahora las figuras que antes estaban en la imagen residual, ahora están aquí, en la frecuencia más baja. La imagen que estaba en la frecuencia más baja, las imágenes que estaban en la frecuencia más baja, están aquí, en esta otra frecuencia. Esto se puede ver porque si nosotros miramos justamente encima de donde están los diferentes cuadraditos de frecuencia, vemos que hay una rayita verde
Bueno, pues esta rayita verde lo que nos indica es que ahí hay figuras. Pero claro, las figuras que hay ahora aquí deberían estar aquí. Y las figuras que hay aquí deberían estar aquí. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillamente nosotros nos vamos aquí, le damos a cortar, lo que hacemos es quitar todas las figuras, borrar, cortar todas las figuras que hay en esta capa, y ahora me voy a la imagen residual y le doy a pegar. Ahora ya todas las figuras que estaban aquí ahora están en la imagen residual. Lo mismo voy a hacer con estas. Yo voy a coger todas estas figuras que están aquí y como estaban aquí, pues las voy a mover de sitio. Me voy aquí, le digo cortar, me voy aquí, le digo pegar, y ya lo tendríamos otra vez hecho. Veis que hemos recuperado otra vez la imagen, moviendo todas las figuras de sitio. Fijaros que ahora yo tengo aquí la figura esta y esta, que es la que hemos utilizado para la peca esta que estaba en varias capas y la cicatriz, y aquí en la imagen residual tenemos pues todas estas figuras que antes, al hacer este movimiento de aumentar las escalas, pues se nos habían descolocado, ¿vale? Bueno, pues esto es todo de la herramienta retoque. No sé si me queda alguna cosa por explicar, pero bueno, si no, si hay alguna cosa, pues dejármelo en los comentarios y pues os lo aclaro. De momento vamos a dejar por aquí la herramienta de retoque, y en el próximo vídeo pues iremos al siguiente módulo, ¿vale? Tener en cuenta que ahora, por las fechas que estamos en Navidad, pues puede ser que la frecuencia de publicación de los vídeos pues disminuya un poquito. No os preocupéis, porque cuando pasen todas estas fiestas volveremos otra vez al ritmo habitual. Vale, me despido de todos vosotros, hasta el próximo vídeo. Adiós.